Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de los Hechos, tercera parte. Lucas comienza su segundo volumen de manera semejante al primero, con una larga oración introductoria. En el primer recapitula su evangelio y da también lo que resulta ser tres temas del segundo volumen que había de ser todavía escrito. Primero, un segundo volumen sería un relato de las palabras y obras de Cristo que siguieron a su ascensión de vuelta al cielo. Segundo, aquel futuro ministerio sería llevado a cabo por medio de los apóstoles, aquellos hombres que había escogido para que le representasen y predicasen el evangelio. Y tercero, aquel futuro ministerio sería llevado a cabo por medio del Espíritu Santo que daría poder a los apóstoles y a otros para el servicio. Lucas relata también los dos principales objetivos de Cristo que fueron cumplidos durante los 40 días entre su resurrección y ascensión. Primero, durante aquellos días el Señor Jesús dio muchas pruebas de que estaba vivo y de que había resucitado corporalmente del sepulcro. Esta era naturalmente la base del mensaje de los apóstoles. Era lo que daba validez a la fe cristiana. Si no había habido resurrección, entonces no había fe cristiana. Segundo, el otro logro de aquellos días posteriores a la resurrección fue la instrucción de los apóstoles por parte de Cristo. Había muchas verdades que no podían comprender hasta que hubiesen experimentado los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, una vez comprendieron plenamente estas necesidades de la fe, pudieron crecer de una manera mucho mayor. Muchas de las anteriores enseñanzas de Cristo cobraban sentido. Muchas de las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento se hacían inteligibles por primera vez y podían comprender las doctrinas relacionadas con el nuevo pacto. Los 40 días que precedieron a la ascensión de Cristo fueron días cruciales para los apóstoles y para la iglesia que pronto se iba a formar. La ascensión de Cristo tuvo lugar cerca de Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Justo antes de su partida al cielo le preguntaron al Señor si iba a restaurar en aquel tiempo el reino de Israel. Cristo en su respuesta no negó el futuro establecimiento del reino, sino que les informó que el tiempo de ello era decisión de Dios. El Señor más bien les dio el mandamiento de ir por todo el mundo predicando su evangelio. Los alentó con la verdad de que podrían hacerlo así debido al Espíritu Santo. Cuando les hubo explicado con la suficiente claridad cuál iba a ser la obra de ellos, los dejó y se volvió al Padre. Después que el Señor hubo desaparecido de su vista, los apóstoles siguieron mirando arriba. Su meditación quedó interrumpida por dos ángeles que les hablaron de la esperanza bienaventurada que un día el Señor Jesús volvería. Estaba claro cuál era el primer deber de los apóstoles. Debían volver a Jerusalén y esperar. Pasaron mucho tiempo en oración con otros creyentes reunidos con ellos. Durante aquellos días trataron también de la cuestión práctica de la sustitución de Judas Iscariote. Era posible que esto fuese algo que el Señor Jesús les ordenó hacer,
Pedro asumió el liderazgo y vio esta situación como predicha en la profecía del Antiguo Testamento. Eran necesarios dos requisitos para el sustituto de Judas. Había de ser testigo de la resurrección de Cristo y dos, tenía que ser testigo del ministerio de Cristo desde los días de Juan el Bautista hasta la ascensión. Dos hombres se ajustaron a estos requisitos. Los apóstoles dejaron a Dios la decisión final y Matías vino a formar parte de los 12. Quizá se precisaba de un 12º hombre debido al gobierno en el futuro reino. Parece como si los apóstoles estuviesen esperando que sucediese algo en el día festivo de Pentecostés. Jesús les había prometido que al cabo de no muchos días después de su ascensión les enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu vino el día de Pentecostés. Por cuanto el Espíritu es invisible, sería imposible saber cuándo vino si no se daba alguna evidencia de ello. Para verificar su venida, los creyentes oyeron el sonido de un viento violento e impetuoso. El viento se usaba para simbolizar la obra del Espíritu. También vieron lenguas de fuego posándose sobre cada creyente. El fuego habla a menudo de la presencia divina en las Escrituras. También, cuando el Espíritu descendió sobre ellos, pudieron hablar en lenguas. El hecho de hablar en lenguas sería empleado por Dios para dar un camino abierto para la predicación del Evangelio. Los judíos dispersos por todo el mundo acudían en grandes multitudes a Jerusalén para celebrar las principales fiestas judías. Ellos probablemente conocerían el griego, arameo y también su propia lengua. Estos peregrinos se sintieron asombrados al oír a un pequeño grupo de galileos hablando, alabando a Dios en sus propios y singulares dialectos. Esto causó sensación enorme, interés y confusión entre los judíos, y quisieron saber cómo podía ser esto. Pedro, hablando por los apóstoles, llevó de inmediato a sus oyentes al profeta Joel. Pedro empleó Joel para comunicar 2 puntos. Primero, Dios derrama su espíritu sobre el hombre. Y 2, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro recordó luego al pueblo acerca del pasado reciente, señalando que Israel había dado muerte a Jesús de Nazaret. Pero Jesús había sido acreditado por Dios por medio de señales y milagros, y finalmente por medio de su resurrección de entre los muertos. Pedro expuso a continuación las palabras del rey David, observando que él había esperado este día de resurrección. Pedro, refiriéndose de nuevo a la realidad de la resurrección de Jesús, observó que el hablar en lenguas era prueba del hecho de que el Jesús resucitado estaba derramando el Espíritu Santo sobre personas. El punto culminante del mensaje de Pedro es que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es Señor y Cristo. Esta es una visión general del libro de los Hechos en su tercera parte.